pero en el Senado actuaremos con responsabilidad en este proceso legislativo tan importante para la vida del país. El martes recibiremos la minuta que contiene estas modificaciones legales y procederemos a iniciar su deliberación y discusión. Será una semana intensa. No adelantamos vísperas, pero tampoco adelantamos procedimientos. Vamos a intentar construir los acuerdos en los mejores términos en las próximas horas. Bueno, va ahora al Senado este asunto de la Guardia Nacional directo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta es la manera en que el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, no descartó la posibilidad de aprobar la reforma para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de un procedimiento simplificado o llamado fast track, como ocurrió en la Cámara de Diputados. Si usted se acuerda, ni siquiera fue buena la discusión, le debo decir, en la Cámara de Diputados, ni siquiera fue bueno. Bueno, sin necesidad de que esto se discute en comisiones, lo mandan al Pleno y ahora le votamos y adiós. El Senado recibió ya la minuta de la Guardia Nacional, la cual será discutida de acuerdo con el proceso legislativo que marca el reglamento de las cámaras. Mientras que la vicecoordinadora del PAN en el Senado, ella es Kenia López Rabadán, afirmó que el bloque de contención no permitirá un procedimiento fast track para discutir y en su caso aprobar las reformas mencionadas. Diría yo, híjole, ya veremos. Bueno, hoy escribí una columna muy interesante al respecto, titulada "Los militares marcharán sobre la tumba de la credibilidad civil". Fue Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana en la Universidad Iberoamericana. Lo escribió en Animal Político. Bueno, Ernesto, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Qué gusto saludarte nuevamente, Javier. A tus órdenes, buenas noches. A ver, ¿este arroz ya se coció? ¿O ante qué estamos o ante qué podríamos estar, Ernesto? Mira, en muchos sentidos yo sí diría que este arroz ya se coció. Aún si mañana hubiera alguna sorpresa en donde terminaran aprobando algo diferente, suponiendo, y que regresara a Cámara de Diputados, etcétera, en el fondo este arroz ya se coció porque lo que dice la columna, lo que digo en la columna de hoy es que a los civiles, a los gobiernos que elegimos, ya no les creemos en la oferta de seguridad, salvo excepciones quizá en algunas partes del país. Lo que tenemos es una larguísima historia de una capitulación civil en la forma de una pobre política pública en prevención, instituciones policiales que no fueron resueltas, fortalecidas por un Sistema Nacional de Seguridad Pública que tiene 27 años de haber sido creado, Javier. Una reforma penal de 2008 que no nos trajo más justicia y menos impunidad. Una reforma de derechos humanos de 2011 que tampoco nos ha creado una relación armónica generalizada entre el Estado mexicano y los derechos humanos. Una ley de 1996 de delincuencia organizada, la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que también se prometía que iba a resolver o cuando menos a contener el fenómeno de las organizaciones criminales. Es un cuarto de siglo, Javier, un cuarto de siglo con instituciones civiles que han ido perdiendo credibilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a este punto? Pues que no hay relato civil, oferta civil, no hay palabra de un diputado, una diputada, un senador, una senadora, un gobernador, una gobernadora, una alcaldesa, que alcancen para que la gente les crea que nos van a dar seguridad. Y entonces, pues los militares entran por la puerta grande. Esa puerta grande la construyeron los civiles. Los civiles se quitan y los militares se ponen. La historia empezó hace tiempo, no es nueva, se fue acelerando. Tenemos 7 veces más militares en la calle
que comparado con el sexenio de Fox. Y fue en 1995, Javier, cuando la Corte autorizó que los militares podían ayudar, sí, ayudar, bajo la autoridad civil, intervenir. Ese fue el banderazo que nos dio la Corte para que, en efecto, los militares ayudaran en seguridad pública, pero la cosa se desbordó y estamos en otro lugar. ¿Dónde estamos? En la antesala de la entrega de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. La Corte también está a prueba en este tema, pero la Corte está callada. La Corte tiene asuntos que se tenía que haber pronunciado ya hace años en algunos casos, que tienen que ver con Guardia Nacional, con uso de la fuerza, con muchos temas relacionados con esto. Hay un cuestionamiento por las vías jurídicas adecuadas respecto al acuerdo militar, al acuerdo llamado el acuerdo militar del presidente, en donde se toma todo este plazo de todo el sexenio de López Obrador para utilizar a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Armada Permanente, mientras estaba lista la Guardia Nacional Civil. Sí. Bueno, no habrá Guardia Nacional Civil, no la habrá, en estricto sentido no la ha habido y no la habrá. Entonces se están alineando las fuerzas políticas se están alineando en acuerdos que vendrán. Se está hablando de otra propuesta, Javier, del PRI, para prolongar hasta el 2028 este modelo, este esquema. En realidad, yo, si me equivoco, pues ojalá, pero yo con las señales de hoy, yo veo irreversible esto de una o de otra manera. Repito, porque son los civiles los que no cumplen su tarea primero y porque también difícilmente a los militares se les va a quitar todo lo que se les está dando. Atribuciones, recursos, funciones por centenas, funciones civiles que constitucionalmente no les corresponden. Entonces es un tsunami, Javier, es un tsunami verde olivo construido por los civiles que fallaron. Es una falla descomunal del tamaño del país, con una promesa, y la promesa son los militares. ¿Los militares van a construir seguridad? Bueno, la evidencia dice que lo más probable es que no. Sí. Si miramos el mundo y si miramos lo que ha pasado ya en 15 años de despliegue militar. Pero la gente hoy todavía cree que sí son los militares quienes nos van a dar seguridad. Ciertamente se ha ido dividiendo la opinión, Javier. Ciertamente, hoy fíjate, rápido te cuento, que nos han enseñado un desgaste importante respecto a la percepción de la gente respecto a las Fuerzas Armadas, según algunas encuestas internacionales que vamos pronto a mostrar. No las hicimos nosotros, pero nos ha mostrado un grupo de trabajo que en algunos casos hay un acelerado proceso de desgaste respecto a la percepción de la gente hacia las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hasta el día de hoy, a este presidente que decidió la vía militar desde que llegó al poder, a este presidente le funciona el prestigio de las Fuerzas Armadas que tenemos hasta el día de hoy, porque sobre ese prestigio se monta y en lugar de justificar con una política de seguridad, en realidad lo justifica con la popularidad de las Fuerzas Armadas. Lo que dijiste hace un momento de que la discusión no fue buena en la Cámara de Diputados, te voy a decir por qué no es buena, Javier. Y no será buena tal vez en el Senado, porque no están discutiendo la seguridad en estricto sentido. Ni la oposición trae los elementos de investigación adecuados para cuestionar seriamente, ni el bloque oficial trae en la mano la evidencia adecuada para sostener que la militarización nos da seguridad. Entonces, por increíble que le pueda parecer al público que ahora nos mira, no se están discutiendo modelos de seguridad. No se están discutiendo modelos. Se está discutiendo una decisión presidencial que es poner a los militares bajo el control total de la seguridad pública, Ernesto, Javier. A ver, Ernesto, para cerrar. Sí. El PRI plantea esta opción del 2028. Es que de nada sirve si, como bien apuntas ahorita en la parte final de lo que nos estabas comentando, si no se pone en juego un proyecto de Guardia Nacional Civil.
porque al fin y al cabo lo único que va a pasar es que se va a quedar las cosas como están. Y déjame agregar otra variable para que cerremos. Platicando el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones con varios legisladores de Morena, me decían, oye, no hay mucho de qué preocuparse, el asunto solo es administrativo. A ver, esos dos asuntos para cerrar, Ernesto. Pues qué falta de vergüenza de sus posturas. El Poder Legislativo renunció a su facultad de fiscalización. Realmente en los hechos renunció porque no está haciéndose cargo de verificar lo que la Guardia Nacional hace. Verificarlo con medios de verificación propios de una fiscalización profesional, en donde la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina expliquen cómo operan, cómo hacen la seguridad que dicen que están haciendo. Tú ya sabes, Javier, tú has citado varios datos de, por ejemplo, el bajísimo número de personas detenidas o puestas a disposición por parte de la Guardia Nacional en estos años. Eso los legisladores y las legisladoras no lo analizan con cuidado. Entonces, ¿qué es lo que no vemos? En síntesis, no vemos una Guardia Nacional que vaya en ruta civil, de ninguna manera al día de hoy. Pero otra cosa que es mucho más grave, y es que no vemos recursos para fortalecer a las policías locales. No están llegando los recursos para fortalecer ni las decisiones adecuadas, salvo algunas excepciones, tal vez Nuevo León, tal vez Ciudad de México y algunos municipios. Pero entiéndase bien, Javier, que la vía militar está asegurada si en lo local no vas a trabajar con la vía civil, fortaleciendo a las policías y a las fiscalías y demás. Entonces, yo sé que este programa se graba. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses y años. Yo en este momento anticipo que hay una vía militar irreversible, que pasaría quizá por distintos tropiezos, tal vez en términos de discusiones normativas y constitucionales, tropiezos, pero no veo una oposición a esta vía que pueda, insisto, esto es lo más importante, Javier, darle una alternativa civil creíble a la gente. No llega. Sí. Y como no llega, pues llegó la otra, la vía militar. Ernesto, muchas gracias. Buenas noches, Javier. Gracias buenas noches.